A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy, desde casa todavía, hemos preparado este programa para abordar con ustedes, siempre preocupados en el tema de la salud emocional, del bienestar que ustedes puedan ir sintiendo y manteniendo a lo largo del día, de la semana y de este periodo en el cual hemos pasado confinados y que nos va enfrentando a diferentes situaciones de orden emocional. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, pues definitivamente la pandemia, el tener que estar aislados en casa, nos ha enfrentado a situaciones de pérdidas en diferentes aspectos. Para muchos, y muy tristemente, pérdidas de seres queridos, para otros pérdidas afectivas, pérdidas emocionales, pérdidas tal vez del trabajo, de situaciones laborales, pérdidas de espacios en los cuales se iban desenvolviendo, y eso implica una suerte de dolor, una suerte de tristeza que se va generando en nosotros y que tenemos que saber cómo manejarlos. Para eso tenemos la grata presencia del invitado del día de hoy, que es el doctor Eduardo Carrera. Él es médico y es acompañante en bio-neuroemoción. Y justamente esta formación que él tiene nos permitirá comprender de una mejor manera cómo vivir, cómo atravesar estas etapas dolorosas que nos toca vivir en ciertos momentos de nuestras vidas. Eduardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Y bueno, este espacio como siempre es tuyo y me place mucho que puedas habernos acompañado el día de hoy. Entonces, Elizabeth, como habíamos comentado, normalmente hablar de duelo es lo mismo que hablar de una pérdida. Lo importante es llegar a determinar que existen estas varias etapas que hablan dentro de la psicología, estas etapas por las que uno atraviesa, y hay personas que se quedan relegadas en una etapa más que en otras. Primero siempre va a existir esta fase de no puede ser, esta fase de negación, luego esta fase, la inicial de sorpresa o de shock, luego la de negación, viene una etapa de negociación, no, débate a mí, Señor, pero que me pase a mí, pero no al resto, para luego sí entender lo que está sucediendo, las personas se deprimen, luego viene una etapa de asimilación del duelo, de la pérdida, para terminar con la aceptación del mismo y la integración. Lo cierto es que no estamos viviendo una circunstancia muy diferente. Toda la vida está constituida por grandes o pequeñas pérdidas, grandes o pequeños duelos, pero nunca antes habíamos estado tan pendientes de lo que está sucediendo, y eso es lo que nos ha cogido como de sorpresa, ¿no? El otro día comentaba y le preguntaba a alguien, ¿tú sabías cuántas personas se mueren en el país al año? Yo como médico no sabía, pero como ahora hablamos tanto de muertes, dije, voy a averiguar. Pues el año pasado murieron 70,000 personas en el país, en un año. Y el 10% de esas muertes, 7,000, se deben a afecciones respiratorias. 7,000 se deben a afecciones respiratorias en todo el año, caracterizándose porque la mayoría están ubicadas en el primer semestre, porque es en la época en que hay muchas muertes, muchas afecciones respiratorias por el tema del invierno en la costa y lo mismo acá. Solo que ahora están amontonadas y todos estamos pendientes. No, es indudable que están habiendo más muertes que de costumbre, pero aquí hay otro fenómeno. Yo parto de que cuando uno comprende, la impresión de lo que está sucediendo te puede cambiar. Actualmente hay mucho paciente con la presión alta o paciente insuficiente renal que no está yendo a la consulta por miedo, por temor, porque no se está atendiendo. Y esas personas están falleciendo. Entonces, si esas personas están falleciendo, en la partida de función viene COVID positivo. Aunque no hay... Esto es algo que los médicos estamos en contra, no debería ser así, pero es una orden del Ministerio de Salud. Por lo tanto,
aumenta en la cantidad de fallecidos. Así que, primero, siempre para cualquier cosa debemos comprender qué es lo que está sucediendo. Está sucediendo, estamos con una pandemia, estamos con muchas pérdidas, pero ¿qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo la posibilidad de comprender y eso no podemos permitir, porque el miedo mata, el miedo arrasa, el miedo atrae enfermedad. Y en el momento en que atrae esto, nosotros podemos percibir la vida de una forma diferente. Al final del camino, cada uno va a tener la posibilidad de escoger cómo quieres vivir tú esta experiencia. ¿Quieres vivir desde la tragedia? Ay de mí, pobrecito, he perdido trabajo, he perdido contacto con los amigos, la familia, con esto. O puedo vivirla como una oportunidad. Eduardo, tú nos acabas de mencionar, creo que algunos aspectos que son importantes y que me gustaría que los vayas explicando un poquito más. Primero nos dices que es importante que comprendamos la situación. No solamente el hecho de la pandemia como tal, sino lo que estamos viviendo para poder enfrentarlo de estas dos alternativas que tú nos mencionas, ¿sí? O vivirlo como una tragedia o vivirlo también como una oportunidad. Ahora bien, para las personas, por ejemplo, que están teniendo de cerca sus familiares, sus amigos, sus conocidos que han fallecido, por ejemplo, la magnitud de este dolor, de esta pérdida es mucho mayor. Pero siento yo tal vez que en general todas las personas estamos teniendo esa suerte de pérdida de algo que nos lleva un poco a ese estado de pesimismo que de alguna manera tú estabas mencionando. Tal vez es más difícil ir encontrando la oportunidad en una situación que se ve como en un escenario muy, muy negativo, muy, muy agresivo, inclusive de pronto para todos. ¿Se da ese fenómeno? ¿Se puede dar esa situación? Teníamos la vida aparentemente controlada, Elizabeth. Teníamos un horario, trabajábamos de lunes a viernes, teníamos un tiempo específico para trabajar, para hacer las compras, cómo, cuándo, todo teníamos diseñado, fríamente calculado. Y este rato todo se vino al traste. Es decir, te quedas en tu casa, las compras son diferentes, las necesidades son distintas. ¿Para qué quieres comprar ropa? Si este rato no tiene necesidad del cambio de ropa, la alimentación es diferente, comemos más porque estamos más tiempo en casa. O sea, todo cambió. Entonces, si todo cambió, nos ponemos a ver, ¿cambió para bien o cambió para mal? Porque ese es el gran temor. Inicialmente creemos que cambió para mal porque nos desajustó. Nunca antes has compartido tanto con tu pareja o con tus hijos o con los más cercanos a ti estos momentos. Nunca. Es irrepetible. Es una oportunidad. Vemos la tragedia humana que hay a través de esto, porque de pronto uno puede quedarse en casa y encontrar formas de trabajar. Personas que necesitan estar afuera, pero estas personas no lo están haciendo con pena. Yo escuchaba a un señor, un costeño, que decía, claro que tenemos miedo del COVID, pero más miedo tenemos a morir de hambre. Entonces son realidades distintas. Ellos no están saliendo por un acto de irresponsabilidad, están saliendo por un acto de supervivencia y nos están dando la sorpresa, porque no se están aumentando el número de casos en Guayaquil. Así que el momento en que uno vino a alguna circunstancia, un ser de cuyo tamaño 0,12 ceros 12, o sea, es nada. Una cosa de esas vino a cambiarnos toda la estructura. ¿Cuál estructura? Yo veo los edificios, veo las casas, veo la naturaleza mejor que nunca. Nos vino a cambiar este concepto de seguridad que creemos tener y eso se puso en riesgo. Porque queremos vivir la certeza. Y cuando uno vive la certeza y tú tienes el control de tu pareja, de tu hogar, de tus ingresos, de tu todo, crees que lo controlas porque en el fondo todos los seres humanos pretendemos ser controladores y no nos damos cuenta. Cuando lo mejor para vivir en paz es vivir precisamente pensando que no sé qué me va a traer el día de mañana. Como no sé qué me trae el día de mañana, este presente, el vivir en el actual, en el ahora, es lo que genera una mayor satisfacción, porque he hecho hoy día lo que tenía que hacer. Es decir, es centrarnos en el aquí y el ahora. Pero también, y ahí va una pregunta justamente frente a lo que tú mencionas, Eduardo, la incertidumbre también nos genera desestabilización. Está bien lo que tú dices, por un lado este deseo de ser controlador es lo que nos movió en esta incertidumbre frente a estas situaciones, pero
esta constante incertidumbre de no sabemos qué va a pasar mañana, no podemos planificar a veces ni siquiera cómo vamos a vivir la próxima semana, porque pensemos nosotros en nuestra ciudad, aquí en Quito, no sabemos cuándo se cambia el semáforo, con qué condiciones se va a cambiar, cómo vamos a enfrentar, vamos a volver al trabajo de una manera más o menos similar a lo que hacíamos antes. Es decir, esa incertidumbre tan grande del no saber nada de lo que puede ocurrir, sí genera ansiedad en las personas, genera angustia y genera también una inestabilidad que le impide de alguna manera disfrutar el aquí y el ahora, porque es más difícil lo que se puede venir o es más la interrogante de lo que puede llegar. ¿Será eso también? Si este momento te coloco en un avión sin decirte a dónde te vas, por supuesto que te va a generar incertidumbre. ¿Será que van a hablar el mismo idioma? ¿Estaré llevando la ropa adecuada? ¿Cómo va a ser? ¿Me adaptaré? Tienes muchísimas inquietudes. ¿Okay? Pero no nos vamos a cambiar de lado. Vamos a seguir viviendo aquí en Quito. Todo el mundo se va a quedar viviendo. Solamente que estamos encontrando una nueva forma de vivir en Quito. Nada va a ser igual. Todo va a cambiar. Pero va a cambiar porque, por ejemplo, nos sorprende que en los buses vamos a ir sentados. En otras partes no les sorprende porque ya van sentados. O sea, nos olvidamos del mismo respeto o dignidad que todos nos merecíamos. Cuando vas a un espectáculo, te va a llamar la atención, ahora va a haber menos gente. Vas a cruzar por el pasillo, te puedes levantar en medio de la función, ir al baño y regresar. Eso no se podía hacer. Siempre había una sobreventa de entradas, no podías, te quedabas en el corredor, la gente te impedía. O sea, estuvimos tantos años acostumbrados a ser maltratados. Y ahora que estamos pretendiendo tratarnos mejor, en otras culturas, generalmente en el hemisferio norte, nos está muriendo tanta gente, porque ellos viven un distanciamiento social, porque es cultural. Ahora nosotros vamos a aprender una nueva forma de vivir, que no es mala, no es decir, no es que nunca más vamos a volver a abrazarnos. Aquí es muy importante entender el miedo y la desinformación, Elizabeth, por eso es tan importante primero comprender. El problema es que obtienes información de medios no veraces y te asustas de lo que dice el señor tendero, de lo que dice el taxista, de lo que dice la misma prensa, de lo que dice tanta gente que dice, y ya no sabes a quién creer. Cada persona te manda una forma de tratamiento ideal para el COVID. Cada uno ha descubierto lo real. Es que es un virus que ni siquiera le vemos, que vino a cambiar nuestras vidas. Que afortunadamente ha venido, suena horrible decir, pero es cierto, para hacernos comprender que la naturaleza necesitaba un descanso, el planeta necesitaba un descanso, y nosotros necesitamos. ¿Pero qué está consiguiendo? En Bioneuroemoción siempre decimos, ¿qué estás consiguiendo con esto? Y ahora es que estamos consiguiendo, porque es un tema que nos compete a todos, quedarnos en nuestra casa. ¿Para qué? ¿Para qué querría la naturaleza, el universo, la circunstancia que haya provocado esto, que estemos encerrados en la casa? Es igual que el insomnio. Yo digo, el insomnio te da porque tú durante el día no estás tomando decisiones adecuadas y durante la noche el cuerpo te mantiene con los ojos abiertos para que veas lo que estás haciendo, alejado de toda influencia para que decidas de mejor forma. Estamos en la casa porque con certeza las personas que tenemos la capacidad de comprender vamos a salir mejores personas, porque vamos a ser más solidarios con el de al lado. Yo tengo mis vecinos con quienes he saludado 15 años. He saludado, hoy comparto. Cuando ellos tienen necesidad de algo, entran sin ningún problema, y lo mismo yo al departamento de ellos. Ha surgido una relación increíble. Mi hijo pasa buena parte del tiempo aquí, entonces estamos teniendo una nueva forma de relacionarnos. ¿Qué nos genera temor? El miedo. Acuérdate que lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo, porque el miedo te impide ver tu real esencia, que es el amor. El miedo hace que las emociones que estamos viviendo actualmente son emociones ligadas a ansiedad, angustia, desesperación, tristeza, ira, pena, imposibilidad de hacer algo, impotencia. Todas esas son los niveles de conciencia que el doctor David Hawkins llamaba niveles de conciencia negativos, y en eso se presenta la enfermedad. Por eso lo que nos viene a continuación, por el mal manejo de las emociones, son muchísimos casos, tanto en lo físico como en lo emocional. Vamos a tener bastante trabajo. Pero en todo caso, ¿qué es lo opuesto al miedo?
es el amor. Y en el amor tenemos la capacidad de aceptación, la capacidad de sentirnos vulnerables, la capacidad de perdonar, de entender, de comprender, la paz infinita, la alegría, la felicidad. Entonces, en esos niveles no hay enfermedad, pero resulta que en los últimos 2 meses estamos arraigados en profundo miedo y temor por la desinformación. Por eso era importante que demostré hace un momento cómo sí, estamos teniendo más muertos, pero nunca supimos cuántos muertos tenemos al mes. No. Y capaz que según la estadística, si tú sumas en una época diferente a la actual, si sumas los muertos por COVID, los muertos por dengue, los muertos, porque nadie habla de dengue, ¿no? Nadie habla de infartos. Y yo he tenido pacientes que han muerto tuve una paciente de 102 años, ya estaba en el camino, en la antesala de la muerte. Pero todas esas muertes acaecidas en los últimos 2 meses, todas han sido incorporadas al grupo de COVID. No es que están muriendo por COVID, están muriendo en la época del COVID. Y esto ha sobredimensionado bárbaramente todo. Eduardo, tú nos hablas y es real, ¿no? Estamos teniendo justamente estas sensaciones y estas emociones también de temor, de angustia, de inseguridad. ¿Cómo es posible que podamos conscientemente controlar esas emociones que en estos momentos, ya después de tantas semanas de estar aislados, nos empiezan a invadir mucho más? ¿Cómo empezar a controlar esas emociones para dar paso a estas otras emociones que tú nos decías, a vibrar en el amor, en esa capacidad de perdón y de disposición, para poder enfrentar de mejor manera lo que vivimos actualmente y lo que nos va a tocar enfrentar después? La gratitud, Elizabeth. Aprender a ser gratos. Porque yo lo veo todo desde la oportunidad, porque hasta circunstancias muy duras, las mismas pérdidas que estamos hablando, son momentos de crecimiento que nos permite entender que solo somos seres humanos, que no podemos tener el control de todo. La naturaleza nos ha mandado su mensaje. No creas. No tienes un trabajo estable, no tienes una salud estable, y peor aún si estás en un grupo vulnerable. Todo apunta a hacerte sentir poca cosa, hacer sentir que dependes de los demás. Entonces es un ejercicio primero, siempre, de comprender que, entender lo que está sucediendo y de que yo soy lo que quiero ser. No me cambia nadie, ni nada, ni un bicho, ni un virus, ni nada, sino que todos tenemos una sola libertad y esa es la capacidad de decidir. Yo decido cómo vivir esto. Lo vivo como una oportunidad difícil, como quiera, pero lo vivo como una oportunidad para salir más fortalecido, o lo vivo desde la desgracia y desde la pena. Esta es nuestra opción. El libre albedrío. Uno pensaba que libre albedrío, yo puedo hacer lo que yo quiero. No es eso. El libre albedrío es que tú tienes la capacidad de decidir cómo vives, la circunstancia que estás. Los dos podemos tener una misma pérdida, un familiar querido muy cercano. Yo lo puedo vivir de una forma y tú la vives de la otra. Lo importante es intentar vivir de la forma que nos dé más paz a nosotros, porque hay cosas que no vamos a poder cambiar. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la interpretación de ese pasado. Y si te pones a ver todo lo que ha sucedido de aquí, el 27 de mayo para atrás, ya es pasado. Yo decido cómo vivo. Increíble. Yo suelo decirle a mi hijo, he sido afortunado porque estamos teniendo la oportunidad de ver el avance tecnológico que nunca antes se pudo ver. Hemos tenido la capacidad de verle a Messi, o sea, haberle conocido a Messi, contar a los nietos y a los bisnietos que yo vivía en la era de Messi. Eso es increíble. Esto sí no es algo para estar orgulloso, pero te cuento, en la gripe española murieron 50 millones de personas, más que en la Primera Guerra Mundial. Y yo no creo que vamos a llegar a 1 millón de muertos. Por eso es que hay gente que está cuestionando el concepto de pandemia. Tenemos una buena epidemia, ¿sí? Ok, es una pandemia, pero si el concepto de pandemia incluía millones de muertos, todavía no los tenemos y ojalá no los tengamos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud no es tan grande como creíamos, porque nada es tan grande, porque todo es de la forma en que tú percibes que es. ¿Sí?
eso, lo que tú nos estás mencionando ahora, nos llama también a ser responsables, obviamente. Esa libertad, el libre albedrío que tú haces referencia, no significa, como tú bien decías, hacer lo que queramos, sino es esa libertad con responsabilidad. Entonces, el cuidarnos, el protegernos, el proteger a las personas que están a nuestro alrededor es importante, obviamente, pero no el dejarnos sumergir en ese temor absoluto de que todo va a estar mal, sino más bien en esa disposición. Me encantó la palabra que dijiste, la gratitud, ¿no es cierto? El agradecer lo que todo esto nos ha permitido vivir, nos ha permitido experimentar, porque de alguna manera sí salimos fortalecidos o saldremos en un momento determinado fortalecidos de esta experiencia. Claro, y desde la bioneuromoción, Elizabeth, ves que este virus está afectando el tracto respiratorio. Increíble, los pulmones son el centro de la tristeza profunda y todos los órganos dobles tienen que ver con el contacto exterior. Por lo tanto, el cerebro no me permite contactarme, mis pulmones porque meto y saco aire, pero también es mi capacidad de comunicarme, así como los riñones, los ovarios, los testículos, los órganos dobles. Entonces, el momento en que nosotros estamos aislándonos y no lo vivo con placer, con alegría lo que está sucediendo, no lo que está sucediendo afuera, pero si yo me siento afortunado de que tengo un techo, de que tengo un trabajo, de que tengo comida, de que tengo muchísimo. Entonces, cuando no vivo eso desde esa circunstancia, lo que sucede es que aumenta mi capacidad de tristeza. Y si aumenta mi tristeza, yo estoy predisponiendo a mis pulmones a enfermar, por un lado. Y por otro lado, tenemos que el distanciamiento social. Estamos mal entendiendo. El otro día veía cómo mi hermano ha ido a visitar a mi hermana, todos en cuarentena, ya a la hora del almuerzo, mi hermana se sentó en una mesa distante. No estamos entendiendo. Si yo me estoy cuidando y tú te has estado cuidando, podemos compartir la misma mesa y no pasa nada y podemos abrazarnos. Es obvio, es la desinformación. La desinformación que genera mucho miedo y al generar este miedo, la gente más bien está abonando para atrapar la enfermedad y vivirla mal. Claro, claro. Y este distanciamiento, en realidad, como tú lo mencionas, es un distanciamiento físico el que estamos sometidos, no es social, porque socialmente estamos interactuando con otras personas y podemos encontrar otras vías también de manifestar nuestros afectos, nuestro cariño hacia los demás, que por el momento ahora no puede ser necesariamente tocándonos, abrazándonos, porque por el momento tal vez es un poco más complejo. Pero no es un distanciamiento físico, sino, no es un distanciamiento social, sino físico, que también cambia esa connotación de alejados de todos, que nos llena también de tristeza muchas veces, ¿no? Claro, así es. Que van a ver las pérdidas, de hecho, se están dando, pero yo creo que la civilización, el hombre en sí, ha sido sacudido en sus cimientos que creía los tenía muy fuertes, pero eso es bueno porque nos devuelve la humanidad, nos devuelve la sencillez. Posiblemente debemos ser menos orgullosos, más humildes, más comprometidos con el resto. Al final eso nos va a hacer mejor persona, ¿no? Eduardo, este mensaje que tú nos has dado realmente es muy gratificante, es un mensaje que creo que debemos empezar a transmitirlo, a vivirlo primero nosotros y a transmitirlo también a los demás. La idea de salir de esta situación, de esta experiencia, comprendiendo que somos seres vulnerables, que somos seres que tenemos que aprender mucho, que aprender a agradecer también, el informarnos, nos decías, el estar conscientes de lo que vivimos es algo importante, el disfrutar el aquí y el ahora, porque la incertidumbre nos genera temor, nos genera angustia y nos genera inestabilidad. Eduardo, como siempre, es un gusto compartir contigo, compartir todos esos conocimientos que tú puedes brindarnos desde la ciencia y también desde este acompañamiento de la bioneuroemoción que tú puedes darnos para poder comprender que somos seres humanos, seres, ¿no? Biológicos y emocionales también, y que la combinación de ambos nos hace lo que somos en realidad. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por estos mensajes que acabas de transmitir
las personas a que nos están mirando y a ustedes también, queridos televidentes. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Eduardo, te dejo un espacio para que te despidas y poder cerrar el programa también. Muchas gracias, Elizabeth. Siempre un placer estar aquí. Y para las personas que nos están escuchando, un saludo afectuoso. Lo mejor está por venir, así que preparémonos para eso también. Ya le escucharon entonces a Eduardo, lo mejor está por venir y yo creo que eso es lo que nos tiene que mantener en pie, con ánimo. Vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante y tenemos que salir aprendiendo algo, que creo que es lo más importante siempre de todas las experiencias. Les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEARI Psicología, a través de Telesucesos en Psicolife, y también a través de Instagram en Psicolife. Y estén pendientes porque la próxima semana tenemos un programa muy especial para ustedes porque estamos festejando 2 años ya de Psicolife al aire, el programa número 100 y también el Día del Niño. Así que quiero invitarles a un programa muy especial también para la próxima semana. Gracias, Eduardo, y gracias también a todos ustedes, amigos. Muchas gracias, Elizabeth. Un lindo día. Adiós. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife